Gracias por estar aquí, a quienes ya se conectaron desde Quito o desde distintas ciudades del país, probablemente también desde otros países, porque tenemos una invitada desde Argentina hoy. Gracias por hacerse este tiempo para conversar sobre un tema que nos convoca y nos interpela. Yo soy María Elena Sandoval, soy docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y coordino la maestría en psicología con mención en adolescencia y juventud. Para quienes formamos parte de esta maestría, este espacio es especialmente significativo. Nosotros a lo largo de los años hemos trabajado junto a profesionales que acompañan a adolescentes en contextos escolares y también clínicos. Y sabemos que no basta con la buena intención. Se necesita una formación sólida, claridad conceptual, se necesitan herramientas concretas y abordar temas que suelen generar dudas, tensiones, incluso silencios incómodos. Y uno de esos temas es el de la sexualidad. En nuestras clases abordamos en profundidad, porque la adolescencia no es solo una etapa de cambios físicos, es un momento de construcción de identidad, de preguntas intensas, de búsqueda de autonomía, y la sexualidad forma parte de ese proceso. Y como tal requiere de una información adecuada y una mirada respetuosa, actualizada, ética, para poder acompañar a los y las adolescentes en decisiones que definitivamente van a marcar su vida. Hoy nos convoca un eje clave que hemos denominado comunicación con familias sobre sexualidad adolescente, herramientas para profesionales en entornos escolares y clínicos. Hablar con adolescentes para muchos es un desafío, pero hablar con sus familias sobre sexualidad puede ser un desafío aún mayor. Surgen creencias, miedos, resistencias, valores culturales y religiosos que a veces hacen obstáculo. Por eso necesitamos herramientas que nos permitan generar un diálogo en lugar de confrontación, comprensión en lugar de juicios morales. Y para ello contamos hoy con dos invitados de lujo. Como conferencista principal, tenemos el gusto que nos acompañe desde Argentina la doctora Mónica Borile. Ella es médica pediatra y especialista en adolescencia con una amplia trayectoria profesional. Actualmente es coordinadora del Consejo Académico de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y Caribe. Y ha dedicado décadas a la docencia, investigación, trabajo directo con adolescentes y sus familias. Su experiencia y práctica académica serán sin duda un gran aporte esta noche. Gracias, Moni, por estar aquí. También nos acompaña el doctor Jorge Naranjo, quien es médico pediatra, especialista en adolescencia y es PhD en investigación educativa. Además de su práctica clínica, él es docente en nuestra maestría en la asignatura Sexualidad Adolescente y Juvenil en el marco de las diversidades. Su mirada integra la clínica, la educación, la investigación. Como sabemos que el tiempo es limitado frente a la amplitud de este tema, hemos organizado este espacio para esta noche de la siguiente manera. Primero vamos a tener a la doctora Borile, que tendrá tiempo de 30 minutos para su exposición. Luego el doctor Naranjo realizará comentarios durante 15 minutos. Y mientras tanto les invitamos para que dejen sus preguntas en el chat. Las iremos agrupando. Tal vez no podemos responder todas, pero las vamos a ir agrupando y en la segunda parte de este encuentro vamos a responder a las más representativas y a las que más podamos responder. Además, en el chat les vamos a estar compartiendo un enlace para que se registren quienes deseen más información sobre nuestro programa de maestría en psicología con mención en adolescencia y juventud.
está ahorita la convocatoria abierta para iniciar las clases en abril de este año. Y obviamente será un gusto contar con quienes deseen profundizar en estos temas desde una formación especializada. Nuevamente, gracias por estar aquí y abrimos este espacio de reflexión y aprendizaje con la doctora Mónica Borile. Adelante, Mon. Bueno, a ver si primero un agradecimiento a todos los que están presentes, un agradecimiento especial para vos, María Elena, para Jorge, Verónica, los que están colaborando, y realmente esta posibilidad que genera la apertura de la maestría en psicología con mención en adolescencia y juventud desde la universidad, me parece tan importante, sobre todo en estos temas, como dijiste vos, que nos cuesta abordar y que no nos prepararon en la universidad. Ni, yo siempre digo que estas cuestiones en el pregrado se dan muy por arriba, si es que se dan, y realmente el trabajo que hacemos constantemente con las familias y con los adolescentes, no solamente en la consulta, sino el trabajo que tenemos que hacer extramuros, el trabajo donde la mayor parte de nosotros tiene que involucrarse con nuestras comunidades, que si bien son diversas, como decís vos, en estos temas tenemos los mismos obstáculos que vemos en todos los países. Me gustaría que también ahí en la presentación, yo sé que ustedes se inscribieron y dicen de qué profesión son, pero me gustaría saber un poco cuál es su orientación profesional para tener en cuenta, sobre todo por el tema de las preguntas. Y bueno, y desde ya la compañía de Jorge, que bueno, nos unen tantos años de trabajo en forma conjunta. Bueno, viendo un poco ahí, ustedes ven Codajic, ALAPE, REGUE, la asociación civil con la cual trabajo, y esto de pensar en las herramientas profesionales. Y yo les traigo a una argentinita que nos interpela siempre. Esta argentina que nos interpela siempre es Mafalda. Y nosotros cuando le decimos a los papás que cambian tanto de un momento al otro, que el hecho de la aparición de la adolescencia en las familias hace que nos replanteemos si los conocemos o no. Y esto que yo tengo pegado en la consulta y que utilizo también en mis presentaciones, habla de si sabemos qué piensan y qué sienten nuestros chicos y chicas, cuáles son sus sueños, las aspiraciones, qué es lo que realmente considera importante, qué escucha y a quién escucha, qué influencia tiene, y esto lo vamos a ver con el tema de las pantallas, qué ve, cómo es su entorno, cómo son sus amigos, qué problemas se enfrenta, qué dice, qué hace, cuáles son sus debilidades y fortalezas. Y muchas veces con esto tan sencillo como ponerle en un papelito me gusta, no me gusta y yo soy, desata dentro de la consulta y sobre todo cuando uno trabaja con ellos en las escuelas, un montón, digamos, de interrogantes, es que si conocemos a este, que yo digo, nos dan una pista por dónde andan y qué sienten. Estos duelos importantes del pasaje de la infancia a la adolescencia, la pérdida del cuerpo infantil, la pérdida de los padres de la infancia, ya no son más los superhéroes. Yo siempre digo en esto tener en cuenta de la mirada que tienen los hijos hacia las familias. ¿Qué pasa también con el tema de la percepción que tienen en relación a la vida? Y cuando nosotros hablamos de sexualidad, yo siempre les digo y los pongo como énfasis, hablamos de sexualidades, porque hay tantas adolescencias como adolescentes hay, y hay tantas sexualidades como, digamos, adolescentes hay en sí. Entonces, decimos esto de las sexualidades. Y la realidad es que para nosotros es muy importante ver qué autoconcepto y qué autovaloración tienen. Entonces, esto que parece un esquemita, esta mafalda que nos interpela, la tenemos en la consulta, en las familias o también en las escuelas. Las intervenciones muchas veces cuando nosotros decimos que tienen que ser oportunas. El tema del abordaje tiene que ser integral. Muchas veces nos forman en aspectos biológicos, psicológicos, sociales, espirituales. Nosotros tenemos que tener una mirada como lo hicimos, yo les decía en esto de esta mafalda, centrado en la persona, pero con el marco familiar. El modelo ecológico nos habla de que si bien el centro es el niño, niña y adolescente, está la familia, está la comunidad, está la escuela, las universidades,
por supuesto, los municipios, la comunidad con la cual se trabaja y, por supuesto, la legislación de cada uno de los países. Si yo centro esta mirada en la persona con una perspectiva de derechos, de autonomía, que tengan un proyecto de vida y nuestro enfoque que sea interdisciplinar y transsectorial, no podemos trabajar solos, ¿sí? Y esto es una de las cuestiones que permanentemente realizamos con los equipos, ¿no? Este trabajo interdisciplinario y transsectorial, las actividades extramuros, de acciones menos dirigidas y más motivacionales, y los invito a que lean un poquito sobre el tema de entrevista motivacional. Y en esto que yo digo, la flexibilidad y el sentido del humor, y esto de la actualización permanente que nos llevan los adolescentes a ver en qué moda están, dónde están ubicados, qué pasa con sus familias, qué pasa con su realidad. Entonces, cuando nosotros decimos que nos encontramos con ellos, generalmente venimos con modelos de salud, nosotros hegemónicos, autoritarios y omnipotentes, en el sentido de que este modelo hegemónico realmente es como yo digo, uno receta y el otro recibe, uno habla y no le damos espacio al otro. Entonces, hablar de ellos, y seguramente algunos de estos que están en estas figuras pueden ser algunos de sus pacientes, hablamos de que ellos tienen generalmente sus saberes, sus expectativas, sus juicios, sus creencias, y una población muy diversa, que es, por supuesto, la LGTBIQI+, y yo puse ahí sí por cisgénero. Hace muy poquito, en un país hermano, estábamos trabajando y yo le pregunto, ¿ustedes trabajan diversidad? Y todos, un silencio absoluto en una convocatoria muy grande. Y yo le digo, ¿cómo no trabajan diversidad? Porque siempre parece que diversidad es hablar del LGTBQI+, pero hablar de diversidad es hablar de las sexualidades con discapacidad, de los migrantes, hablar un poco también de qué está pasando con los chicos que tienen en este caso una elección distinta en relación a los cisgéneros. Y nosotros decíamos, esto es diversidad. Diversidad es hablar de una mirada integradora hacia las adolescencias. ¿Qué buscan los chicos? Y qué buscan muchas veces, que se los tenemos que decir a las familias: la confidencialidad, la privacidad, este profesional empático, interesado, que los escuche, también el hecho de escuchar las familias, y nosotros decimos una sala a veces de espera diferenciada o los horarios flexibles. Cuando uno habla de la comunicación con los padres, y se lo decimos permanentemente, es que este espacio que uno les genera a ellos es un espacio en forma a veces conjunta con los madres, los padres o el tutor o cuidador, sino que también nosotros tenemos que abrir un espacio de comunicación con los chicos y las chicas sobre temas relativos a su sexualidad, pero para eso implica escucharlos. Y sobre todo, estar disponibles con estas charlas empáticas. Muchas veces aparecen en el celular, en mi WhatsApp, que ellos lo tienen, preguntas en relación a lo que se conversó antes. Entonces, muchas veces los padres, las familias vienen con una agenda y los chicos tienen otra, totalmente distinta. Entonces, hablar de lo que es la confidencialidad, de lo que es el secreto médico, de dejar el espacio abierto para que ellos puedan conectarse y preguntarnos, porque muchas veces situaciones cotidianas disparan, ¿sí?, algunas situaciones que es importante poder conversarlos con ellos. Y en esto de qué importante es escuchar sin juzgar, ¿sí?, de que nos vean interesados, que realmente saben que vamos a tener un tiempo con ellos. Esto es lo más difícil en todos nuestros países, donde nosotros sabemos que por lo menos una entrevista o un contacto con los adolescentes no debe de ser menos de 40 minutos. Y si nosotros vamos a una escuela, yo siempre digo, por eso apoyo siempre el trabajo entre pares, por el hecho de que muchas veces a nosotros no nos conocen y a veces siempre nos llaman para trabajar algunas temáticas que ahora vamos a hablar. Entonces, muchas veces cuando yo digo esto de la atención integral, y hablo de atención desde la mirada integral, ¿no es cierto? No asumir de antemano la identidad de género o la orientación sexual, por eso uno les pregunta muchas veces en esto de cómo querés que te llame, cuál es el nombre que te gusta que te diga, informar de manera oportuna y que sea comprensible, ¿sí?, preguntarles permanentemente, ¿entendiste, no entendiste?, escucharlos.
Y estas cosas que nosotros se los decimos a los papás, que ellos asumen que los escuchan, que les informan, que los acompañan, porque muchas veces en la consulta sale esto, ¿no? Si yo le informé esto, no sé por qué te está preguntando esto. Y realmente acompañarlos en esta búsqueda, en la afirmación y en la aceptación de su verdadera identidad. Muchas veces esto lo traje de las voces de ellos, dice la identidad de género no es una decisión, tampoco una fase, no se cambia ni se impone, de esto Jorge seguramente nos podrá decir algo más. Acompañar desde el amor y el aprendizaje mutuo. Puede hacer una diferencia para que las infancias y adolescencias crezcan felices, libres y seguras. El hecho de darles seguridad, de que acepten su identidad. Cuando hablamos del encuentro adolescente, y acá hay un dibujo de Tute que dice, duele pegar el estirón, miércoles que sí duele, digo yo, porque si uno piensa qué pasó con nosotros y nuestra adolescencia, en las distintas etapas, ¿no? Adolescencia, nosotros decimos temprana, entre 10 y 12 años, media entre 12 y 18, que sería la secundaria para nosotros, y la tardía, que bueno, cada vez están diciendo que es mayor la cantidad de años que tenemos, pero supongamos que nosotros decimos hasta los 24 años. Y realmente estas cuestiones de la consulta adolescente pasan primeramente en la parte temprana si son normales. Es normal lo que siento, en la media quién soy, a dónde pertenezco, y la tardía a dónde voy. Así sintético, porque esto es lo que trabajamos con las familias, ¿no? Y entonces yo puse preadolescentes. No me gusta la palabra preadolescentes, pero se los marco yo porque los papás la toman así. Es decir, muchas veces asumir la adolescencia dicen, no, mi hijo es preadolescente. Entonces, por eso tomo la palabra preadolescente. Y esto del deseo de la privacidad que necesitan los chicos, como les decía, ofrecerle espacios de confianza donde abordar estos aspectos de la sexualidad de forma integral. Muchas veces uno hace hincapié en la promoción del cuidado de la salud, del placer, de los derechos, del consentimiento, brindarles información validada, sobre todo hablar de los cambios puberales, hablar del inicio de la menstruación y de la espermarca. Cuando uno les dice, vas a crecer 10 centímetros en un año, te vas a estancar 6 meses en la estatura y aparece la menarca, las chicas ya tienen algo de información de menarca, pero a los varones, que si bien este pico puberal aparece a los 14 años, muchas veces no hablan de espermarca. Y esto también es otro tema para hablar. Trabajar intencionalmente, sobre todo para desarrollar las habilidades en la toma de decisiones. En esto de poder comunicar sus sentimientos, yo siempre les hago un dibujo y hablamos de rutinas, de rituales y de poner en palabras. El valor de poner en palabras los sentimientos. Que puedan narrar sus deseos, que puedan respetar los límites y sobre todo reforzar el acompañamiento en la gestión de la intimidad de las redes sociales, que eso seguramente en el encuentro de mañana lo va a hablar el colega Diego Paz y Bernardo Paredes, porque realmente el tema de la intimidad de las redes sociales y lo que nosotros estamos viendo con grooming, sexting y todas estas cuestiones asusta, algo vamos a mencionar. Entonces, ¿quién es el otro? Es otro tema para replantearnos, ¿no? Es un individuo diferente, no tiene que cargar mi mochila, mi morral, ni mi formación previa, digamos, y mis prejuicios. Tenemos que trabajar esto de la empatía, del rechazo, la simpatía, la tolerancia. Y es importante que, como puse acá, que nosotros como equipos de salud reflexionemos mucho antes de trabajar con los chicos y chicas y con las familias sobre qué creemos nosotros, qué sentimos y qué hacemos para evitar que nuestros propios prejuicios afecten la atención. Esto de deconstruir para construir otros conceptos. Imagínense si yo tuviera que hablar de estos temas en los cuales no me formaron. Yo fui a un colegio de monjas durante mi primaria y mi secundaria, de orientación católica, digamos, donde estas cuestiones para nada se hablaban. Y acá, como dice el amigo de Mafalda, comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás, pero sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Y sobre todo el hecho de escucharlos,
¿no? En esto de que nos estamos moviendo con perspectiva de derechos, hablamos permanentemente sobre la Convención de los Derechos de Niño, Niña, Adolescente, pero no los tratamos como sujeto de derecho, no hablamos del interés superior del niño, niña, adolescente, conocemos muy poco de autonomía progresiva, ahora lo chavamos con Jorge, que tengo un hijo abogado que el tema de autonomía progresiva me tiene enloquecida y realmente es así, y realmente la participación directa y si son escuchados o no, cuánto facilitamos nosotros los espacios de participación de los jóvenes y sus miradas. Nosotros encontrábamos estas cosas como las orientaciones sexuales e identidades de género diversas son enfermedades que se pueden curar, y realmente si vamos y leemos la bibliografía y sabemos lo que dijo la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud en el 90, ya se decía que la homosexualidad no entraba dentro de la clasificación internacional de enfermedades. Y en el 2018, la misma organización internacional dejó de considerar a la transexualidad como un trastorno. Entonces, las orientaciones, ¿y por qué lo tomo ahora? Para poder explicar otra cosa, que las orientaciones sexuales e identidades de género dejaron de ser consideradas por la comunidad científica como enfermedades. Todavía hay colegas que envían al psicólogo a ver qué pasa cuando intuyen la familia que los chicos tienen una identidad distinta a la de cisgénero. Bueno, ¿y qué pasa con las familias? Y las familias muchas veces que no están preparadas y que no tienen la función anticipadora de los profesionales, hacen como este muchachito. Mamá, entré en la adolescencia y la mamá le dice, te espero en la puerta. Digamos, el hecho del miedo que a veces le da el tener en cuenta qué pasa con la adolescencia, qué pasa con los cambios y esta vorágine, ¿sí? Que muchas veces no nos tomamos el tiempo, en el caso nuestro como pediatras, que sí hacemos función anticipadora de otras cosas. Por ejemplo, a los 6 meses se sienta, al año camina, va a hacer esta cosa, pero cuando ya entran a la adolescencia, hasta donde nosotros hablamos con las familias y les comentamos y vemos, yo digo, las dificultades que van a tener, o no, quizás no, pero sí vemos nosotros que es mucho más difícil que en otras épocas trabajar con las familias en relación a las pantallas, los límites y los cuidados. Realmente muchas familias no están comprendiendo lo que está sucediendo, pero advierten que los chicos experimentan niveles de incomodidad, padecimiento. Nosotros cada vez vemos más en las consultas los trastornos de ansiedad, de la angustia, la depresión. No es solamente el síndrome común del adolescente, sino que los chicos vivencian en esta extrañeza que tienen con su cuerpo y realmente este desconcierto, preocupación y muchas veces los papás sientan rechazo. ¿Cómo nos formaron a nosotros? Nos formaron a nosotros con la agenda de la parte de lo que está escrito en el medio. El sexo para nosotros en nuestra formación fue reproducción, enfermedades de transmisión sexual, abuso y embarazo. Pero, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué son las sexualidades? Pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, relaciones. Pueden poner un montón de palabras más acá que ustedes pueden ir escribiendo. Erotismo, género, placer, intimidad, identidades, funciones, conductas, prácticas. Miren ustedes que en esto, entonces, no nos referimos solamente a genitalidad, sino otros aspectos como los sentimientos, la afectividad, la identidad y la forma que nos relacionamos con el otro. Entonces, cuando nosotros decimos que hablamos de salud, también siempre dice salud es ese completo estado de bienestar físico, es exactamente de salud con salud sexual. Pero realmente nosotros insistimos en esto, un enfoque positivo y respetuoso hacia las sexualidades y las relaciones sexuales y la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de coerción y discriminación y violencia. Mucho para hablar en relación al tema de la violencia, mucho para hablar en relación a esto que yo siempre les digo a los chicos, me cuido, te cuido, nos cuidamos y cómo se cuidan, ¿no? Entonces, si esto, si bien fue dado en el 2018, sabemos entonces de todas las interacciones que tiene la sexualidad. Y está realmente atravesada por mitos, conceptos, lo decía María Elena, por creencias, modelos, mandatos, el entorno familiar, las prácticas sexuales. Realmente hablar de salud sexual es hablar de que se respeten y protegen y garanticen los derechos sexuales de las personas. Y entonces
hablo de educación sexual, porque sí hay que educarlos, sí es hablar de ayuda, autonomía, reflexión, prevención, autocuidado, responsabilidad, comunicación, igualdad, información. Y realmente no es un proceso de aprendizaje como un solo taller y una sola actividad, sino que es a lo largo de toda la vida. No se hace como una sola intervención, sino la idea es un acompañamiento desde la pregunta, como herramienta principal la pregunta, y dar información de calidad. Esto es así, capacitarnos. Yo digo que la educación es la mejor herramienta para el cambio y tenemos que tener buenos recursos pedagógicos para poder sostener lo que estamos diciendo. Y realmente cuando hablamos de educación sexual, que por lo pronto en mi país ha sido muy discutido la ESI, yo pienso que la educación sexual empieza en los primeros años de vida y habla de autoconocimiento, autonomía y empoderamiento, de habilidades, como dije, autoescucha y autocuidado, que cuando dicen con mis hijos no te metas, yo digo que sí, porque estoy previniendo abuso sexual, desarrollo habilidades para construir vínculos afectivos igualitarios, atender las desigualdades, ¿sí? Empoderarlos. Y cuando nosotros decimos que es una realidad en todas las etapas de la vida y que en cada etapa de la vida se vive y se expresa en forma diferente, que afectan a todo el cuerpo, los genitales son un aspecto más, ¿sí? Y esto siempre uno habla de las maneras de sentir el cuerpo. Es un campo privilegiado para la maduración personal, la búsqueda de la propia identidad que hacen los adolescentes y sobre todo el desarrollo como personas. Y el sentimiento de bienestar que muchas veces se niega, que tenemos derecho a descubrirla y expresarla. Pero ¿quién nos educa? Los educan estos papás que están cansados, que ya no saben qué hacer, o se educan entre ellos, o lo vemos nosotros acá abajito, los educan, nosotros decimos, las pantallas. Los menores acceden a la pornografía en cada edad. Esto es un estudio realizado en el 2019, muy interesante, que se hizo también en tiempos de pandemia, y veíamos el consumo de pornografía entre los 8 y 9 años. ¿Le dejamos a nuestros hijos, y eso se lo pregunto a las familias, que los eduquen las pornografía, digamos, cuando ellos abran el celular, saben, abren, tienen control parental, pueden ingresar, a qué páginas ingresan? Y miren ustedes el consumo de pornografía que siguió aumentando, las más explotadas por supuesto son las chicas. España, los colegas españoles de la Sociedad Española de Pediatría hicieron un trabajo muy interesante donde habla del consumo de, es uno de los países que tiene más alto consumo de pornografía. Yo pienso porque en muchos países no se estudia. ¿Y qué pasa? ¿No? Dejamos solo a este adolescente en su habitación con la computadora deformando actitudes, los consumidores de pornografía, esto hablaba de cuántas horas semanales consumían, sin la falta de maduración, la hipersexualización, la exposición a estereotipos de género, las prácticas sexuales violentas. De esto tenemos que hablarlo, gente, porque los papás, no, como 8, 9 años y están consumiendo esto, sí. Sí, yo vivo en una zona, vivo en la Patagonia Argentina, y vivo en una zona donde tengo una comunidad que sí no es tan rural y otras comunidades rurales, pero les llegó Internet a todos. E Internet tienen el acceso a la pornografía. Miren ustedes, esto los colegas se quejaron muchísimo por esto, donde decía que Pornhub, que era una de las páginas más visitadas en España, miren ustedes la incidencia previa al COVID y después del COVID, tenía una media de 10.4 millones de visitas mensuales. ¿Y qué hicieron ellos cuando los pediatras empezaron a quejar? Hicieron su primer contenido de educación sexual. Les vamos a dejar que los que generan pornografía eduquen a nuestros hijos en educación sexual. Es una cosa de loco si uno lo piensa, pero así está escrito en la página. Muchas personas tienen preguntas sobre cómo tener relaciones sexuales, por lo que esperamos que nuestra serie de videos proporcione las imágenes que acompañan esas preguntas, mencionó el doctor Laurie Betito, director de Bienestar Sexual de Pornhub. Nosotros dejamos que Pornhub, en 11 capítulos que hay terapeutas sexuales y demás, eduquen a nuestros hijos. Qué temas, ¿no? Es decir, esto se los traigo porque es una de las cosas que no podemos dejar de mencionar. Avísenme cómo voy con el tiempo, esta media horita. En la escuela muchas veces tenemos miedo de pronunciar las palabras sexualidades, mientras la palabra maricón, puta, gay,
se escuchan en forma cotidiana. Entonces, todo depende de cómo lo miremos, con qué mirada los tenemos. Acá, con las imágenes de Hopi, que son muy buenas, Juan fue papá a los 15 años. La falta de educación sexual y acceso a los métodos anticonceptivos son causa de embarazo no intencional en la adolescencia. Me hablaron por primera vez en la escuela de métodos anticonceptivos en cuarto año y yo fui papá en segundo año de la secundaria. Por eso, sí. Me pidió la prueba de amor. Siguen existiendo este tipo de cosas. Carla, de 16 años. La violencia en los noviazgos es una de las causas de embarazo no intencional en la adolescencia. Por eso, ESI. Me decía que era un juego secreto entre los dos. Agustina fue mamá a los 13. El abuso sexual es una de las causas de embarazo no intencional en la adolescencia. Mucho para trabajar de esto. Dejé la escuela en tercer año. Me costaba estudiar porque tenía que cuidar a mis hermanos. Esto también lo vemos en nuestras comunidades. Las chicas que se hacen cargo de los hermanos, entonces tener otra vida al cuidado de los hermanos y pasar a cuidar un hijo propio, deciden ser madres. Julia fue mamá a los 16, la ausencia de un proyecto personal es una de las causas de embarazo en la adolescencia. ¿Cuántos esos se te ocurren por eso? Realmente los chicos cargan con muchas dudas, angustias e incertidumbres. Y en esto de lo que no se pone en palabras, yo digo que cuando la cabeza se abre, pasan mil cosas. Estas son imágenes que tengo en la consulta que dan para hablar. Como dicen los colombianos, una boca. ¿Qué pasa en el ámbito de la salud? No hay capacitación en pregrado y posgrado, gracias ahora a la maestría y algunas actividades en posgrados tenemos, pero pregrado, en la mayor parte de nuestras universidades estos temas no se abordan. Es tierra de nadie, poco trabajo interdisciplinario, poco tiempo para abordar la complejidad del ámbito sexual y afectivo, intervenciones que solo se centran en riesgos, transmisión sexual y embarazo. ¿Qué observamos en el ámbito educativo? Se deja en manos de docentes sin apoyos y sin formación. No hay capacitación tampoco en pregrado y posgrado, también tierra de nadie, porque realmente muchas veces se da la posibilidad de incorporarlas en forma transversal, como algunas horas de tutoría. Ahora, por ejemplo, con los colegas de Perú están trabajando enfermería, que está trabajando educación sexual en las escuelas, porque están haciendo salud escolar. Y como insistimos tanto, en salud escolar están trabajando educación sexual. Las intervenciones en el ámbito sanitario las solicitan las escuelas, pero siempre están vinculadas porque o hay un embarazo, hay transmisión sexual, digamos, otros ámbitos. Y para la reflexión, yo ayer pensaba cuando estaba haciendo esta diapositiva, ¿qué genera si nos focalizamos solamente en todo lo negativo? ¿Quién por su socialización de género va a llevar miedo a la casa o no hablará en la casa? Si la sexualidad se da en un marco desigual, los chicos y chicas tienen la misma posición a la hora de negociar prácticas seguras. Nosotros le damos al morral, a la mochila de las chicas, un montón de información. Los chicos, esto de ser macho en Latinoamérica, ¿cómo los posiciona? Y si hablamos de riesgo, ¿contemplan otras violencias sexuales, agresiones sexistas, LGTBI-fobia, violencias machistas? Pensémoslo juntos. ¿Tenemos que trabajar masculinidades? Sí. Este dibujo también lo tengo, dice, la cabeza es redonda para que las ideas puedan cambiar de dirección. ¿Cómo formamos a nuestros varones? ¿Qué hablamos sobre la ética del placer y no de la genitalidad? ¿Qué hablamos de los estereotipos vinculados a la vulnerabilidad que pueden tener los varones en relación al tamaño del pene, la eyaculación precoz, que son temas muy frecuentes? ¿Qué hablamos de la cultura del riesgo? Se mueren muchos más jóvenes. Nosotros sabemos el tema de la muerte de los adolescentes con todas causas prevenibles, pero son más varones que mujeres los que se mueren. El suicidio, la concepción del deseo como pulsión irrefrenable, ¿sí? Yo justamente ayer tuve un caso, ¿no? De un chico que fue a hacer una placa y besó a la radióloga, una joven radióloga, hubo una denuncia, digamos, todas estas cuestiones donde cómo se viven los vínculos y libres de machismo, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos muchas cosas. Tenemos la posibilidad de capacitarnos, evaluarnos, dinámicas, talleres, bibliografía, pero la idea, avanzamos muchas veces, como pasó en nuestro país, estamos retrocediendo porque hubo políticas que dijeron de esto no se puede hablar.
y realmente sí tenemos material, pero tenemos que trabajar con los mitos, ¿no? Y los mitos que despierta trabajar ESI. Mejor no hablar de eso. Es el modelo represivo que estamos viviendo, ¿sí? Rebaten todos los argumentos científicos que sí es necesario. Y en definitiva, ¿para qué el ESI? Esa es otra de las cuestiones que me tocó con los docentes que me decían, en definitiva, a nosotros nadie nos explicó nada y acá estamos. Es otra de los temas que dicen. Silencio como respuesta ante la sexualidad es un fruto de las inseguridades del que está frente también a los muchachos. Si el tema no se aborda, puede ser que no se produzcan problemas, que todo se va a desarrollar. Entonces, mejor de esto no hablamos. El ESI adoctrina la ideología de género. No, está contenido en bases de pactos internacionales y derechos humanos. La educación sexual prioriza el decir que no frente a la presión de los pares y en el medio, de, cuando nosotros decimos cómo inician las relaciones sexuales. La información científica, eso dice, con la ESI van a enseñar a cómo tener sexo a los niños. Bueno, yo les voy a dar toda la bibliografía de ESI que hay de Latinoamérica, que la hice en un compilado bibliográfico, un recursero, para que ustedes analicen si nosotros, hablando de ESI, hablamos de prácticas sexuales o le enseñamos a los chicos a tener sexo, sino que realmente hablamos de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. La ESI promueve la pedofilia mediante la estimulación temprana. No es así, hablamos de decir que no, del cuidado, de la prevención del abuso, de estas cosas, de los contactos físicos cuando se incomodan. Y realmente nosotros decimos, bueno, esto, la ESI promueve la homosexualidad. Yo les pudiera decir la cantidad de mitos que escucho y cómo tenemos que refrendar con las colegas. Trabajamos con un equipo el tema de educación sexual. Ningún contenido pedagógico promueve una orientación sexual específica. A eso sí, el eje conceptual es el respeto a la diversidad. Y entonces, cuando uno habla de respeto a la diversidad, habla de la no discriminación. Mejor infundir miedos, hablemos solo de riesgos. Doctora, si usted viene a charlar, hable de embarazo, no se olvide de hablar de transmisión sexual. Nosotros en este momento tenemos muchas infecciones de transmisión sexual, aumentaron notablemente. Pero nosotros sabemos que el miedo no previene las conductas de riesgo y sabemos que a través de la ESI sí se realiza prevención con acompañamiento, desde la mirada, desde, como yo les decía, la pregunta como herramienta principal. Y en esto de que a veces uno se siente un oso andando en una bicicleta porque realmente nos invitan y yo digo, la prevención parece imposible, no, pero es posible porque realmente en vez de infundir miedo, infundir placeres, cuidándome, cuidándote, cuidándonos, como yo les decía, y realmente hay muchas cosas para capacitarnos, formador de formadores, tutoría entre pares, intervenciones. Hay que abordar las temáticas que a veces y formarnos en estas temáticas de diversidad. Por supuesto, ya sabemos, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, embarazo, bullying, violencia, todo esto también lo tenemos que ingresar, pero también tenemos que ingresar el tema de diversidad sexual y masculinidades. Educar para la diversidad, educar para el respeto, sin prejuicios, realmente es algo que nosotros aprendemos desde muy chicos, este tema de prejuicios, cómo miramos a los chicos, podemos aprender a ser no prejuiciosos. El otro día lo charlábamos con un grupo de jóvenes y enseñar a eliminar las creencias distorsionadas sobre las personas LGTBIQ+. Un dibujo con una frase de Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, podemos cambiar el mundo. Y yo digo, pequeños movimientos generan grandes cambios y por eso estamos ahí. Yo los llevo a que ustedes recuerden, que pasen por, recordar, dice del latín recordis, que volver a pasar por el corazón, cómo se sintieron ustedes en relación a cuando descubrieron su sexualidad, cómo se sintieron con el otro o con la otra, qué pasó con ustedes. Y me parece que en eso, en ese periodo de reflexión y en el tema de deconstruir para volver a construir nuevas miradas. Adolescencia significa adolecer, que no significa que le falta adolecer, sino significa estar creciendo. Y dicen que son los que llevan y transmiten el fuego. Y yo, como utilizo algo de Galeano, que también está para el debate, no hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman,
pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear y que se acerca, se enciende. Y aunque a veces nos enciendan las preguntas es, me parece que se me pinchó el forro o profiláctico, no sé cómo lo llaman ustedes, ¿qué hago ahora? Me habías dicho que había una anticoncepción de emergencia o esto que estamos haciendo, ¿qué te parece? El hecho de la escucha, esos fuegos que te interpelan y que nos llevan a seguir construyendo distintas miradas. Y como vuelvo a decir, el hecho es que la capacitación hace que nosotros tengamos otras miradas. Ahí tienen desde la página de la bibliografía de consulta de la Red Sana, el libro de Juan Reichenbach, que en tanto en Pediatría en Red 5, 6 y 7, también ahí la van a ver artículos de María Elena, y este recursero de educación sexual integral, que si se leen todo eso, es mucho, pero van a ver que hice realmente en el tema del debate de los distintos países cómo habían hecho el enfoque de educación sexual integral. Por último, les muestro lo que se ve de este costado de casa, que de casualidad hoy, porque en febrero hay mucho calor, 30 y pico de grados, pero por suerte nevó en la cordillera porque estábamos con incendios, así que ese se llama Piltriquitrón, que los invito a todos a conocerlo. Dice, donde haya un adolescente pujando por crecer, debe haber un adulto que ofrezca un sostén para su empuje. Y realmente es un desafío para todos, así que agradezco la posibilidad de este encuentro. Muchas cosas para charlar. Yo decía ayer cuando nos reunimos con María Elena, con Jorge, decía, ¿cómo tomamos de un pedacito para, aunque sea sensibilizarlos de que sí podemos, sí debemos, si estamos frente a adolescentes, abordar estas temáticas? Así que mil gracias. Moni, querida, muchísimas gracias. De verdad que nos has dado un panorama, yo creo que poniendo aristas importantísimas cuando trabajamos los temas de sexualidad con adolescentes. Ahora le vamos a dar la palabra a Jorge, que, bueno, él va a comentar y a incluir algunos temas. Y quisiera recordarles que nos pueden poner sus preguntas en el chat. Moni nos habló de un montón de cuestiones sobre educación sexual, la prevención del embarazo, quién educa, la violencia en los noviazgos, el trabajo a masculinidades, el tema del miedo y el riesgo, etcétera. Entonces, yo les invito a aprovechenle que tiene muchísima experiencia en este campo. Y bueno, y Jorge igual, así que tienes la palabra, querido Jorge. Bien, buenas noches con todos, con todas. Qué gusto siempre verte, Moni, y ver que estás, como siempre, tan activa y tan lúcida. Agradezco la exposición, ya que el tema abordado es evidentemente pertinente y de interés actual, y creo que has abordado un montón de puntos que quisiera resaltar de una manera puntual. Eh, el primer elemento es que el profesional que trabaja con adolescentes debe hacer educación sexual, debe tener la voluntad, la motivación y ojalá las habilidades pues para hacer educación sexual desde una perspectiva de que no se enseña a hacer, sino también y sobre todo a cuidarse y tener capacidades de autocuidado y autonomía. A mí me parece que esto es bien importante entenderlo, ya que aquellos profesionales, sean psicólogos, sean médicos, sean trabajadoras sociales, eh, me parece que tienen que tener claro algunas herramientas que tú las has planteado con mucha lucidez. Primero, los elementos conceptuales básicos, nos has hablado de una educación sexual integral. Este término integral, pues ya lo has explicado con mucha amplitud, pero yo sí quisiera eh, plantear, ¿no es cierto? ¿Cuál es el significado preciso de esta palabra integral? Porque hay muchas formas de entender la integralidad por una parte y también hay muchas formas de hacer educación sexual, ¿verdad? De diferentes modelos, desde diferentes perspectivas. Eh, yo soy de los más viejitos, ¿no es cierto?, de la generación que trabajamos con adolescentes acá en el Ecuador.
Y recuerdo que cuando iniciaba, estamos hablando de por ahí de los años 70, 75 más o menos, no nos dejaban hacer educación sexual. Había un desacuerdo total cuando decíamos que vamos a dar educación sexual. Nos cuestionaban, nos decían que no es necesaria, que la educación sexual no debe de ser abordada por nadie. Y creo que después de algunas décadas que esto ocurrió, pues ahora creo que ya estamos de acuerdo en que sí se debe dar educación sexual, pero todavía seguimos cuestionándonos qué debemos dar, cómo se debe dar, quiénes deben dar, qué contenidos, ¿no es cierto?, se van a abordar, qué metodologías, qué habilidades o qué profesionales el que tiene que abordar estos temas. Y entonces, volvemos al escenario anterior. Antes el cuestionamiento de si se debía dar, ahora ya está más flexible el que sí se debe dar, pero ahora seguimos cuestionándonos el qué, el cómo, el cuándo, el quién y el por qué, ¿no es cierto? Y yo creo que una tarea importante de los formación de los cuidadores, de aquellas personas que trabajamos con niños, niñas, adolescentes y familias, es tener claro que esta es una característica muy importante de la formación profesional. Eh, y que no estamos hablando de una educación sexual eh, poco integral, es decir, yo creo que has hecho énfasis fundamental en que no es una educación sexual genitalizada, que no es una educación sexual coitocéntrica, que no es una educación sexual biologizada ni exclusivamente reproductiva. Es decir, porque ha habido estos modelos, ¿no es cierto?, tan dispares y tan fragmentados de educación sexual y nos has planteado el reto, ¿no es cierto?, de salir de lo tradicional, es decir, de salir de este enfoque biologicista, coitocéntrico, patologizante, a un enfoque mucho más integral, con una mirada de derechos, con una mirada humanista, con un desarrollo de competencias y habilidades para poder vivir multidimensional, biopsicosocial, ética, espiritual, ¿verdad? Eh, que implica también no solamente un saber desde la ciencia médica o desde la ciencia psicológica, sino también un saber desde de la ciencia de la enseñanza y de la educación, y que para eso tenemos que capacitarnos de una manera importante. Creo que además has planteado que eh, la mirada no debe salir desde la patología ni desde la enfermedad o desde la sexualidad negativa, lo que algunos autores denominan la erotofobia o el miedo a la sexualidad, sino una mirada más ligada al desarrollo, a la salud, al bienestar, a una sexualidad más positiva, no negativa ni patologizante. Lo que algunos autores en contraposición plantean es ayudar a la erotofilia, a la biofilia, ¿no es cierto? A una perspectiva de promoción y prevención y no solamente del control del riesgo, y también a esta autonomía consciente, ¿no es cierto?, de aprender a ser y aprender a convivir. Y creo que en esos términos concordamos perfectamente porque es todo este global de lo que es integralidad, ¿no es cierto? Es una visión de integralidad mucho más amplia de solamente el elemento biopsicosocial, sino que implica trabajar en prevención, en promoción, trabajar con familias y eso requiere evidentemente algunas herramientas comunicacionales que los has planteado muy bien, ¿no es cierto? Como la capacidad de escucha activa, como tener un lenguaje claro, directo, respetuoso con los y las adolescentes, como tener una capacidad para tolerar los silencios, ¿verdad? De los chicos y de las chicas, como tener mucha capacidad en el manejo de la confidencialidad, eh, una capacidad para poner límites éticos claros. Y entonces a mí me parece que es muy importante todo lo que nos has dicho, ¿no es cierto? Creo que yo sumaría algunos elementos más que están implícitos. Creo que en el saber educar
mucho de lo que planteas tiene que ver con las metodologías activas, ¿no es cierto? Los chicos están hartos de, de las charlas y nos plantean, ¿no es cierto?, elementos donde el role playing, por ejemplo, donde la teatralización, las posibilidades de saber hacer preguntas, lluvias de ideas, es decir, metodologías mucho más activas y participativas son fundamentales. Y esto también es una carencia importante en los médicos, en los profesionales de salud. Creo que los psicólogos, los psicopedagogos tienen un poco más de ventaja y como que tienen o reúnen ese perfil importantísimo. Creo que además es una tarea y una habilidad fundamental el saber investigar, el saber contactarnos con la realidad y utilizar metodologías de investigación y participación activa de los chicos y las chicas, incluyendo para que nos cuenten la realidad. Ya no es la misma adolescencia con la que yo trabajé hace algunos años. ¿Eh? Estamos enfrentando un montón de paradojas, ¿no es cierto?, actuales en la vivencia de la sexualidad, por mencionar rápidamente algunas. Los chicos están ahora hiperconectados, ¿verdad? Pero a veces están hiperconectados, pero al mismo tiempo están tremendamente más solos. Hay una carencia de vínculos significativos y de soledad emocional. Eh, Hay mucho más acceso a información. Tú nos has mencionado eh, el acceso fácil a la pornografía y esta información ilimitada, distorsionada sobre sexualidad, coloca, ¿no es cierto?, a las generaciones de autores en una dificultad de discernir la verdad y lo que es real. Y estamos enfrentando un neoanalfabetismo sexual, vamos a decir, que es mucho más peligroso porque ahora en donde todo se naturaliza, donde todo se normaliza, el reconocimiento de la necesidad de educación sexual formal, inclusive se ve saboteado por algunas posturas ideológicas, políticas que no permiten que abordemos esto con evidencia científica consistente. Eh, Hay por otra parte, una maduración orgánica cada vez más temprana y una mm, exposición de hipersexualización y hipererotización. Y los chicos están cada vez más expuestos, ¿no es cierto?, a contenidos, a acceso a información a edades cada vez más tempranas y eso traduce en elementos que no veíamos con adolescencias en otros momentos y creo que tenemos evidentemente que prepararnos. Eh, el trabajo con las familias, que tú lo has mencionado muy bien, eso me parece que es fundamental. Esto es parte de la integralidad, ¿no es cierto? Casi siempre, a veces en un afán de garantizar la autonomía, la confidencialidad o la intimidad, inconscientemente dejamos fuera a la familia y la familia sigue siendo el vínculo más importante y el referente de educación más potente que existe en la vida de las personas, que si bien no tiene la misma condición o el mismo modelo que tradicionalmente esperábamos, pues estamos enfrentando, ¿no es cierto?, nuevas formas de familia y nuevas formas de relación. Y entonces creo que por eso la investigación nos pone al día y creo que es importante eh, ubicarlo, ¿no es cierto?, en una herramienta importante que es la investigación para poder acercarnos a la realidad y poder sintonizar y no tener a veces anacronía, ¿no es cierto?, en lo que nosotros hacemos de manera permanente. Finalmente, creo que has hecho un énfasis súper importante en la actitud, vamos a decir, adecuada que tiene que tener el profesional de salud. Creo que el profesional que hace educación en la sexualidad o información sobre sexualidad a la familia, tiene que tener una muy buena actitud y y tener una capacidad de autorreconocimiento, autocrítica, autoidentificación. Si ha logrado sacar los prejuicios que después de algunos años, inclusive yo no tengo ningún problema en reconocerlo. A mí me ha costado en mis masculinidades propias y en las feminidades
en las formas de convicción de las feminidades y masculinidades. Entonces, este es un ejercicio constante y permanente, y para eso, pues, la posibilidad de capacitarnos, de estar con otros, de sensibilizarnos progresivamente es una tarea súper importante. Creo que has hecho énfasis en la importancia de no juzgar, de no imponer valores personales, de no usar el miedo como una herramienta en el trabajo, ¿no es cierto?, eh, para la educación, de tener la habilidad para ayudarles a la toma de decisiones, al autocuidado y algo que considero que es muy importante, entender que no son identidades únicas, sino que son identidades multidireccionales, que son identidades cambiantes, que no son estáticas, que son tremendamente dinámicas y que si bien estamos inmersos en una cultura muy homogenizante, ¿verdad? Al mismo tiempo nos permite esto que tú hablas, ¿no es cierto?, de la multicoloridad de las luces, algunas más intensas, más fuertes, más brillantes, otras más apagadas, pero todas luces, en fin, que hacen que la humanidad sea tremendamente diversa y única, irrepetible. Entonces, creo que con eso es lo que he logrado yo tomar de todo este bagaje de cosas que dijiste. Espero haber podido sintetizar. Me ha costado, te cuento, porque has dicho un montón de cosas importantes, ya no me alcanzaba el, el esferográfico para poder tomar notas con la velocidad que lo dijiste. Eso de mi parte. Muchísimas gracias, querido Jorge. Antes de darle paso a Nueva Moni, para que complemente lo que considere, complete las ideas o las preguntas que también formulaste. Bueno, tienes una ex alumna que te está saludando, Jorge, y que Ah, dice que le da mucho gusto verte y que tus clases le sirvieron muchísimo. Entonces, muchas gracias. buena Saludos hora, también. en buena hora. Eh, Mira, Moni, de lo que te ha planteado Jorge, pues lo que tú consideres de complementar, de aclarar, de profundizar, yo creo que hay un elemento que lo mencionó Jorge que es muy, muy importante para nosotros, los adultos, que debemos reconocer cómo nos cuesta, como adultos, el Hablar de tema este tema. de la sexualidad en los adolescentes, sean nuestros hijos, nuestros estudiantes, los consultantes, quien quiera que sea. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron mucho. Y desde esa formación adultocéntrica, donde creemos que el modelo al que tienen que llegar es a ese adulto que somos, hace obstáculo. Porque el adulto que, o los adultos que ahora nosotros somos, no tienen nada que ver con los adultos que van a ser ellos y ellas, porque el mundo es otro. El mundo en el que nosotros nos desarrollamos en la adolescencia ya no existe. Ellos están en otro mundo y creo que es importantísimo ubicarnos allí reconociendo nuestras propias falencias, dificultades y limitaciones en el tema y que de verdad tenemos mucho que aprender conjuntamente. Mucho que Entonces, aprender de ellos y de ellas. exactamente. Entonces, ese es el tema. Y como decía Jorge, que gracias por todas las apreciaciones y ahí después leemos algunas de las preguntas que hacen. Realmente, en esto de descubrir las sexualidades de los chicos y demás y cómo se trabaja, es con ellos. Es a través de los talleres, de que busquen videos, que nos muestren videos. Yo después les voy a dejar también algunos de los videos que los chicos hicieron. Digamos, en el hecho de decir, bueno, ¿cómo ustedes abordarían este tema con un par? ¿Cómo le preguntarían? ¿No? Porque ahí sale una pregunta de una de las colegas,
Gracias, Erika. Dice, pediatra del Instituto Nacional del Niño de Perú. Dice, hago medicina del adolescente y maltrato infantil. Mi pregunta es, ¿qué me cuesta? Bueno, gracias por ponerlo en palabras, porque a todos nos cuesta muchas veces la aproximación con el adolescente, ¿no? Por más que uno esté acostumbrado a verlos. Dice, no asumir o dar por hecho una presunción de género, si aplico el tema del nombre, pero los nombres a veces son ambiguos, y en caso de obtener información no ser invasiva y no ser irrespetuosa. ¿Sabes qué? Yo considero esto, que los chicos cuando uno les dice, les plantea cómo está trabajando, que no hay preguntas tontas, tonto el que no responde, tonto el que no pregunte, que el doctor Google no lo sabe todo, que cuando uno les dice que habla de la confidencialidad y que puede venir el presidente a preguntar qué dijo y yo no lo voy a decir, y de que realmente estamos aprendiendo juntos. Yo muchas veces le pregunto si no sé por el nombre y no lo detecto, o le pregunto realmente, ¿te gustan los chicos o las chicas? Y realmente no lo toman a mal. Y yo siento de que saben que uno lo hace en forma respetuosa, porque tenemos que trabajar sobre los cuidados. Y ellos te dicen, no, 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 ¿qué me estás diciendo? No, pero te pueden gustar, si le pregunto a un varón si le gusta un chico. No, no, yo a mí me gustan las chicas. Bueno, empecemos a trabajar por ese lado. Pero no lo toman a mal, no lo toman como ser irrespetuosa. Pienso que nos tenemos que animar un poquito más y decirle, ¿esto te pareció irrespetuoso? Eh, Preguntarles a ellos. Cuando dice, bueno, yo te lo tenía que preguntar, ¿cómo querías que te lo preguntara? ¿No? Entonces, me parece que ahí tirándoles la forma a ellos, cómo vos lo pensás. Me parece que esto habla de las habilidades que como profesionales tenemos el desafío todos los días, ¿eh? Porque nos cambian el libreto todos los días. Y entonces yo esto no lo entendí. A ver, digamos, y esto que vemos por las modas, ahora vieron esta moda que ustedes también la van a tener, esto de ser animales, o cuando teníamos los emos, o teníamos los stars, o teníamos, bueno, entonces cuando aparecen pintados de determinada manera y que no sientan ellos que como parece a veces cuando nuestros colegas nos dicen ahí están los tuyos, como diciendo ahí están los que te dan, a mí me dan problemas, yo no tengo nada ganas de verlos. A mí me parece que los chicos sienten que uno está preocupado por ellos y que nuestro rol es eso, no de indicarles no lo que deben hacer, sino que ayudarlos a que sean felices con las decisiones que toman. Entonces, cuando uno habla de la felicidad y cómo se sienten con su cuerpo, cada vez vemos más trastornos de la conducta alimentaria, cada vez vemos más cuestiones vinculadas con el cuerpo, el tema de pantallas. Y me parece que uno preguntándole, ¿por dónde andás? Decime, ¿qué estás mirando en TikTok? Y bueno, uno va aprendiendo con ellos. Pero además esto es muy sencillo, uno lo pone todo lo ponen por inteligencia artificial y me parece que también entramos nosotros en ese desafío. Es tiempo, es paciencia, es escucha y realmente el verdadero placer de compartir con ellos estos espacios que nos puedan decir qué sienten, ¿sí? Me parece que nos han formado en tabularlos. Peso, talla, perímetro cefálico o índice de masa corporal y eso sos. Y no, cómo se habla del cuerpo, cómo se habla de la aceptación del cuerpo, cuál es su proyecto. Así que gracias por esa pregunta. Después, no sé, ¿querés agregar algo más, Jorge, con respecto a esa pregunta? Sí, una cuestión puntual, eh, algo que a mí me funciona mucho es preguntarles cómo quieren ser llamados. Ujú. ¿No es cierto? Preguntarles cómo quieren ser llamados y si nos dicen un nombre o un apelativo diferente al que consta, ¿no es cierto?, como su nombre regular, pues yo a veces les repregunto y les digo, ¿y por qué te gusta que te llamemos así? ¿Hay alguna historia atrás de esto? ¿No es cierto? Y yo lo subrayo o lo pongo con un esferográfico en una hojita de la historia clínica, de tal manera que me permita mantener claro, Recordarlo. eh, recordarlo y retomarlo eso en algún otro momento. Eh, claro, esto como que es un segundo momento porque la primera pregunta que les hago siempre es a los chicos y a las chicas es, ¿viniste porque querías o viniste Porque porque te te trajeron. trajeron? ¿O qué te interesaría trabajar conmigo? Es decir, ¿en qué te puedo ayudar?
que son elementos que son sustanciales en la entrevista y en la práctica, ¿no es cierto? Y por eso concuerdo contigo que estas habilidades, ¿no es cierto?, para establecer los vínculos del profesional con la chica o el chico, son fundamentales trabajarlos y no solamente trabajarlos teóricamente, sino la importancia de estar en contacto con los chicos y las chicas para que nos ayuden a entender, ¿no es cierto?, sus mensajes de una manera más clara. Eso nada Claro, y más. esto que dice Erika, en la primera entrevista es como remar en dulce de leche congelado, digo yo, porque entre que no quieren hablar o que vinieron porque fueron traídos o porque a lo mejor la mamá, y otra de las cosas es importante, si nos conocen como pediatras, si nos tuvieron en su línea de vida como pediatras, decir que este momento es distinto, porque entonces el vínculo es distinto que el médico pediatra que atiende la primera infancia, ¿no? Y que yo sigo todavía atendiendo porque me gusta ver a padres jóvenes y ver cómo están funcionando, porque es muy interesante eso también. Pero esto, las primeras entrevistas, esto de romper el hielo, no es fácil y no es sencillo y no les podemos a veces agradar a todo el mundo. Esto es la realidad. Pero me parece que, como les comentaba, los chicos tienen su propia agenda, los papás también, y a veces vienen por otras preocupaciones, o si no, si te conocen mucho, te manda el padre o la madre el listado de preguntas por WhatsApp y del listado de dudas que tienen los padres, y a lo mejor no sale en la primera entrevista con el chico o la chica. ¿Sí? O chique, como lo dicen mis jóvenes que usan la E. Entonces, realmente es muy buena tu pregunta, así que gracias por la pregunta. No sé, hay otras más y Sí, muchos sí hay mensajitos. más, Moni. Gracias. Ahorita yo estoy intentando sintetizar y también me están pasando. A ver, simplemente para aclarar, hay alguien que nos preguntaba sobre el material que tú compartiste. Ahí están los enlaces. Mónica compartió aquí en el chat para que entren y ahí descargan una cantidad increíble de materiales que tiene y que están. No, y si no me escriben, María Elena, tienen mi contacto en la Diapo, mi correo electrónico, o ahí tenían de mi Instagram y demás, me escriben, suelo responder en tiempo, sí, 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 les respondo, si tienen alguna duda o algún material específico que tienen, y si no, lo buscamos entre los colegas, eso es la realidad, ¿no? Ok. Otras preguntas relacionadas con, a ver, estoy interesada en la maestría. Por favor, Verónica Andrade les está poniendo un enlace para que quienes están interesados en conocer más sobre la maestría, las condiciones de inscripción, etcétera, etcétera, por favor, anótense en el enlace que les está poniendo Verónica, el link, y ahí les vamos a contactar directamente. Si quieren hablar conmigo, si quieren más información de tipo administrativo, con todo gusto les contactamos. ¿Ok? Y si tenemos varias preguntas eh, importantes, interesantes, que en el tiempo que nos queda vamos a tratar de responder. Carla dice, hay personas que ahora exigen respeto por sus diversas identificaciones, alguien de sexo masculino que se identifica como mujer o viceversa, pero también hay quien dice que se identifica como de otra especie. ¿Cuál es el límite de las identificaciones? Esa, por un lado, ¿no? Otra, ¿cómo abordar el tema de una posible edad para una primera relación sexual? ¿Cuándo es demasiado precoz? ¿Cuándo puede ser más adecuado y cómo pueden gestionar esto los padres con un adolescente? También te preguntan cómo están manejando la situación actual en Argentina con relación a las políticas regresivas. Eh, Carolina pide pautas para abordar la curiosidad sobre Epstein, que ahora ha sido así como la bomba, y ya que anuda en redes sociales y los estudiantes están conmocionados. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se aborda el tema del enamoramiento en la adolescencia? También tú habías planteado algún rato el tema de la Sí. violencia en la De la relación. violencia y de los cuidados, pero ahí también tomaron otra de las cuestiones del fenómeno Terian, ¿no? Que está sobre todo centrado en la identificación, dicen ellos, espiritual o psicológica con animales,
no con humanos, y realmente si presenta riesgos psicosociales o no. Realmente nosotros tratamos de que los chicos no sean etiquetados, que a veces son modas, ¿sí? Que hay auge muchas veces de comunidades que nosotros los vemos. La idea es informarlos, no estigmatizarlos, no patologizarlos automáticamente. Esa es una no patologización automática, porque también tuvimos floggers, AIME, como les decía, y realmente el tema de la preocupación es hablar con ellos por qué necesitan esa identificación con el otro, que no es un humano. Y el tema de la comunicación, ¿no? Es decir, todos los chicos que tienen narrativas identitarias, muchas veces advierto el tema de la gran preocupación que tienen con una identidad válida. Y si ellos se encuentran identitariamente mejor con esa, entre comillas, manada, eh, el hecho es de ver por qué, ¿no? Si no implica más aislamiento o si nosotros tenemos que estar atentos a otras cuestiones. Con respecto al tema de qué edad, muchas veces la mamá dice, bueno, tiene un noviecito, tiene una noviecita, y bueno, y lo único que uno cuando entra y podemos charlar, le pregunto cómo te estás cuidando. Porque realmente si los papás intuyen la noviecita, el noviecito, la pareja, ¿no? La pregunta mía es cómo se están cuidando. Por la realidad de que no le van a anunciar a los papás seguramente que van a tener relaciones, son muy pocos los chicos que anuncian que van a tener relaciones. Yo me acuerdo hace mucho tiempo de que trabajaba Jorge con distintas imágenes, la iniciación y todas las etapas vinculadas hasta que aparece el tema del coito. Y decíamos todo lo de los juegos eróticos, cuando pasan, cómo pasan. Y realmente en esto no tenemos recetas, porque somos todos individualidades distintas y además son familias distintas y uno tiene que conocer mucho la familia también, por eso no los podemos dejar aislados, por eso me parece muy importante muchas veces trabajar con los psicólogos que trabajan orientación familiar. ¿Sí? Cuando nosotros los vemos muy estables, con mucha ansiedad, desen cuenta que la mayor parte de los chicos están en esto que nosotros nos preocupa, conectados, que hay ansiedad, que independientemente de que si entran a páginas porno o no, por ahí hablan de los maquillajes, de las estéticas. No puede pasar desapercibido que una niña de 9 años viva pintándose o copiando o imitando, sí, esto del skincare, ¿no? Es decir, no puede pasar de ser percibido para los padres, ni para, seguramente a veces los papás no están porque trabajan, queda cuidado de las abuelas y de las tías. Tenemos que trabajar familia ampliada también, ¿sí? Los chicos muchas veces duermen muy pocas horas, tienen trastornos del sueño y nosotros cuando decimos, bueno, todas esas habilidades, siempre le digo, nos llaman eso de las 10 de la mañana, los chicos acá empiezan tipo 7:30, 8 a las clases, a las 10 de la mañana se descompusieron porque salieron mal dormidos y sin desayunar. Digamos, aquellas cosas pequeñas vinculadas con las prácticas diarias. Y muchas veces en esto de los abordajes del cuidado del cuerpo. Los chicos que realmente tienen mucha información sobre el cuidado del cuerpo generalmente postergan un poco más el tema de sus relaciones sexuales coitales. Quizás en el juego erótico están, pero también nosotros tenemos que trabajar otras cosas, tenemos que trabajar el tema del alcohol, de las otras adicciones, inician tempranamente en el consumo de alcohol, y en esto de el vapeo total es tabaco, el vapeo total es marihuana, es decir, hablábamos justamente el otro día con una de las más en esto, ¿no? Entonces, muchas veces no es que despegan en la adolescencia. Esta función anticipadora que tenemos como profesionales de educación, de salud y de justicia, pues no podemos trabajar sin estos tres ejes, la tenemos como una función, como digo yo, anticipadora, de trabajar anteriormente a que pasen algunas cuestiones. El tema del chico que tiene una buena autoestima, un buen cuidado, que puede darse cuenta de qué cosas están pasando alrededor de él, realmente no entra en el juego de algunas cuestiones. Entonces, lo que estamos viendo nos preocupa y mucho, digamos, da para debatir muchísimo.
hay charlas que damos directamente de diversidad. Eso es otra de las cosas. No es que yo lo tomé ahora porque es cómo trabajar las familias y la sexualidad. Pero diversidad es otro tema también, porque podemos hablar desde qué edad los chicos se empiezan a sentir diferentes. Y no es generalmente que aparece justamente en la adolescencia. Muchas veces aparece antes. Entonces, estas cosas también las tenemos que trabajar. ¿Sí? Esto de, como dice acá la colega o el colega Alexis, que habla Ale, de la ansiedad y demás. ¿Qué otras cosas estamos viendo? Eh, tienes ansiedad. la pregunta de David. Bueno, Ah, te pregunta desde, me imagino que su vinculación con la iglesia, pero me parece importante, interesante, que dice, ajá. estoy de acuerdo con que las iglesias debemos hablar y educar a los jóvenes sobre sexualidad respetuosa e inclusiva y sin miedo a sentir culpa, sino a considerar la sexualidad como un don de Dios. Sí. Bueno, yo trabajo con la iglesia, es decir, justamente uno de mis queridos amigos es un fraile que siempre me decía, mientras yo cuido algunas almitas, vos cuidás algunos cuerpitos. Él sabía prácticamente qué cosas yo hablo y qué cosas difundo. Y me decía que hablamos eso desde el respeto. Sí, desde el cuidado. Y cuando uno lo habla así, o de esto de la prevención de abuso, cómo lo miramos, cuando son muy chiquitos decimos que tenemos cofrecitos, secretos buenos y secretos malos, y por qué es un secreto que no se puede decir. Nosotros sabemos que el tema del abuso, y lo vemos, el abuso intrafamiliar, cómo se trabaja, hay muchas cosas para trabajar dentro de las sexualidades, pero mi trabajo con la iglesia, eh, las iglesias, porque también tenemos que trabajar, hay otras iglesias, yo la otra vez, el otro día, justamente comentábamos con una de las colegas, o una de las chicas estaba muy mal, muy ansiosa, con 11 años, porque le habían aplicado la ley del hielo. Yo no sabía qué era parte de la religión donde no se les habla. Pero ella tiene 11 años y ella fue vestida, según lo dijeron, en una manera inapropiada. Y yo le dije a ella, ¿qué es inapropiado? ¿No? Ella tomaba las palabras de lo que le habían dicho y por lo tanto tenía como no sé cuántas citas sin poder hablar. Y es muy conversadora y ella me dice, yo no sé lo que hice mal. Entonces, miren ustedes, también la mirada desde la represión siempre la vamos a tener. Yo les digo una de las cosas que siempre trabajamos con estos curas, que digo, si Dios nos puso en nuestro cuerpo toda esta posibilidad de sensaciones, sentimientos y demás, ¿por qué nos lo haría mal? Digamos, ¿por qué nos lo haría para mal? Digamos, si nosotros tenemos la posibilidad de tener y cuidar a otro, amar a otro, estar bien con el otro, desde lo afectivo, desde los cuidados, desde el amor, a mí me parece que esta mirada amorosa también se transmite. Lo mismo que se transmite cada uno de nosotros, la pasión con los cuales nos dirigimos a ellos. Los chicos realmente son mucho más sencillos y frontales, no tienen tanta veces vuelta, digamos, ¿por qué me lo estará diciendo? Y si lo dudan, te lo preguntan, ¿por qué me lo estás diciendo? A ver, Mónica, ¿qué se te ocurrió? ¿O por qué se te ocurrió preguntarme esta cosa? Y nosotros a veces trabajamos con papás separados, que la mamá piensa una cosa, el papá otra, la pareja de la mamá otra cosa. eh, y yo le digo, bueno, es momento de ser vos mismo. ¿Cómo sos vos, vos misma? ¿Cómo, qué querés ser de tu vida? Porque es la realidad, digamos. Me parece que hay cosas que yo digo, los chicos nos miran. Y como los chicos nos miran, nos observan en todos lados. Nos observan como docente, nos observan como madre, como padre, como tía, como tío. Nos observan. Y me parece que también eso genera espacios de apertura. Y en serio, como dijo Jorge, poder trabajar con los chicos y las chicas en nuevas metodologías que sean atractivas para poder trabajar algunos temas que son preocupantes, como esto de que aumentan la transmisión sexual o cómo trabajar la prevención del embarazo adolescente, ¿no? Sí. Jorge, Aquí hay, María sí, Elena. Sí, dos mm, preguntitas que tienen relación con padres, ¿sí? A ver si las vamos reuniendo y por ahí redondean Moni y Jorge. Eh, sí, si me ¿Cómo abordar permites, el... quería Sí, decir algo respecto a la importancia de la espiritualidad en el desarrollo humano, ¿no es cierto? Y Mm, creo que ahí las religiones en general tienen mucho recorrido pedagógico, educativo, mayor que en otras profesiones.
digamos, cuando hablamos de interdisciplinaridad e intersectorialidad, no pueden quedarse fuera. De hecho, son educadores primarios, ¿verdad? La religión, la iglesia, independientemente de cuál sea, asumen un rol protagónico en la formación, en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes desde hace muchos, muchísimos años. Y creo que banalizar su trabajo no es una estrategia adecuada para hablar de sexualidad. Eh, Creo que es muy importante, además, en este concepto de educación sexual integral, eh, la integralidad implica también hablar de valores humanos y de ética. Y creo que la gran mayoría de religiones, sobre todo las predominantes en nuestro medio, también confluyen en ese sentido. O sea, decir que la educación sexual es antivalórica o que es inmoral o que promueve, ¿no es cierto?, la banalidad o la sexualidad superflua, es un error. La sexualidad, como bien lo has explicado, Moni, es una que promueve la educación sexual integral, es una educación tremendamente valórica, sustentada en la Convención de los Derechos Humanos, que es tremendamente valórica, el respeto, la equidad, la justicia, ¿no es cierto? Eh, la inclusión, la solidaridad, es decir, son elementos que deben ser tomados e incluidos en los contenidos curriculares de un diseño de un plan educativo. Y ahí pues hay un montón de maestros con un desarrollo ético, espiritual tremendamente potente que nos pueden ayudar. Por lo tanto, no me parece que sea eh, inadecuado que participen. Lo que sí creo que hay que tener un poco de cuidado es tener esta confusión de que el silencio, por ejemplo, protege, de que se trata de evitar la falta moral y castigar el pecado, ¿no es cierto? Que de alguna manera también lo podemos recibir de otros profesionales con una actitud prejuiciosa, moralizante o falsa. Y entonces, si tenemos un profesional, un pastor, eh, clérigo, cura, que tiene claro los enfoques, volvemos al tema de los enfoques, yo creo que pueden trabajar con mucha calidad y deben ser incorporados en el trabajo. De hecho, son los que más trabajan en el área de educación sexual en algunos colegios. De hecho, eso a veces lo hacen de manera clandestina, inclusive corriéndose el Sí. riesgo de que otros les digan que es un cura o una monja loca, ¿no es cierto? Por ahí. Y entonces se corren el riesgo que con frecuencia los educadores sexuales nos corremos con frecuencia también al hablar de temas que resultan a veces polémicos o conflictivos. Eso nada más. Sí, mil gracias, Jorge. Y creo que esta pregunta está relacionada con eso, ¿no? Que es una de las preguntas que lanzan a los adultos y a veces nos quedamos así, que es ¿cuál, cómo abordar el tema de la posible edad para una primera relación sexual? ¿Cuándo es demasiado precoz? ¿Y cuándo puede ser más adecuado? ¿Cómo pueden gestionar esto los padres con sus adolescentes y el lugar? Qué desafío, ¿no? Como digo, no hay recetas. Bueno, si tenemos tanto embarazo adolescente es que estamos llegando tarde. Entonces, eso es uno de los temas, ¿no? Es decir, y son cosas que a veces se niegan, como digo yo, y que los padres se dan cuenta que sí están teniendo relaciones sexuales y lo niegan. Eh, es todo un tema, digamos, para trabajar y abordar, como nosotros hacemos prevención trabajando el tema de la menarca, que además existe posibilidades de hacer un diagnóstico cuándo va a venir la menarca, esto de insistirle que por lo menos los controles tienen que ser 2 veces al año para ver un poco cómo vienen creciendo, esta función anticipadora de los papás. Los papás muchas veces miran hacia otro lado y depositan en el profesional, dígale usted. Entonces digo, no, los que nosotros los vemos un ratito, los conocedores son ustedes. Entonces, en esto de empoderar
a los educadores, en este caso también, como decía Jorge, aquellos que trabajan en la iglesia o que trabajan en las instituciones, en las comunidades, en los grupos estudiantiles, en los scouts. Tenemos tantos grupos. Nosotros acá en el Club de Andinismo, donde se reúnen los chicos, donde están los chicos. Me parece que ese es el lugar también donde trabajar y capacitar, y que nosotros, ahí hablaba del retroceso, cómo llevamos nosotros el retroceso de lo que está pasando en la Argentina, es una lucha de todos los días. Es escribir algo y que los bots te escriban cosas, los que te siguen, ir permanentemente mirando las páginas para que no te las bloqueen. Se bloquearon muchas páginas. Seguimos trabajando, los chicos necesitan de profesionales formados, ¿sí? Y me parece que mucha gente habla por desconocimiento, ¿no? En esto. Me parece que nosotros tratamos de que se postergue y que sea lo mayor, digamos, que tenga la mayor madurez posible para decidir sobre su propio cuerpo, que no sea solamente un impulso. Y esto también habla del tema de la autonomía, como dijimos con Jorge, ¿no? Es decir, cómo trabajamos que un chico sea autónomo, cómo le damos la palabra al chico, cómo, digamos, no aparece de un momento al otro la relación sexual, ¿sí? Entonces decimos, ¿cómo hacemos para que el chico pueda avisar que necesita ayuda, que necesita cuidados o que está experimentando? En esto y en otras cosas. Entonces, la experimentación, bueno, a veces tiene este tema de los riesgos. Y en esto es ponerlo en palabras. Y yo digo, quizás a lo mejor a vos te falte un montón para hablar de esto, pero vamos a tener en cuenta algunas cosas. Y si tiene una hermana mayor adolescente o un hermano mayor adolescente, nos viene bien para trabajar esto. Pero hay una preocupación general en todos nosotros en el tema de la formación. Por eso yo decía, qué bueno que tienen esta posibilidad de hacer una maestría en adolescencia, porque esto es un tema que nos atraviesa permanentemente, ¿no? Y de lo que tú dices, Moni, yo quiero poner un elemento más. Y es que mientras más nos resistimos los adultos a abordar estos temas, a hablar de estos temas, los profesionales, padres de familia o en el campo en el que estén, este campo está siendo ya invadido por la inteligencia artificial. Los adolescentes están consultando sus problemas al chat GPT. Le están haciendo Sí, esas preguntas al chat GPT porque los adultos estamos dejando el campo vacío, estamos haciéndonos a un lado. Y eso es analizando solamente la música que escuchan, analizando solamente la música que escuchan, en cuántas hay tanta violencia, ¿no? ¿Dónde está el rol de la mujer, del varón, de los cuidados, del afecto? Es decir, hay mucho para hacer, digamos, y por eso el trabajo entre pares es como dice ahí, es un gran desafío, ¿no? Sí, es un gran desafío. Así que realmente nada, yo pienso que aprendemos entre todos y a veces a mí salen esto como de los de Terian o salen preguntas que yo digo, uy, me voy a tener que poner a leer esto porque realmente esto lo desconozco, le pregunto a los chicos, trabajo con jóvenes, entonces le digo, bueno chicos, ¿dónde leyeron esto? ¿Qué vieron de esto? Y además hay prácticas sexuales que realmente uno a veces ni siquiera las comprende. Entonces me parece que es importante, digamos, acercarnos a los jóvenes, trabajar con grupos de jóvenes, ¿sí? Que también nos sean facilitadores de algunas cuestiones que uno tiene que entender para poder tenemos trabajar que con aprender. ellos. Exacto. A ver, simplemente a las personas que estaban preguntando dónde están los enlaces, ya los volvimos a copiar aquí en el chat. Alguien que decía, ¿por qué no estoy en el chat general? Sí está, porque sí logramos ver esa pregunta en el chat. Y tenemos, yo creo que 5 minutitos o un poquito más antes de Sí, cerrar de la última si me parte. permites, María Elena, quisiera complementar algo de lo que dijo Mónica en relación a la edad de inicio de actividad sexual. Sí, Ujú. yo creo que algo que es bien importante, que este es un tema que no debe ser el tema central de la sexualidad. ¿Eh? Es decir, no vamos a empezar en el diseño curricular o en el plan de clase o en la consejería con este tema. Esto debe quedar muy claro.
Este es un tema que se va a ir construyendo si nosotros tenemos una secuencia, un alcance progresivo en el diseño curricular de la sexualidad con una visión integral donde se hablará del cuerpo, de los afectos, de la eroticidad, de la identidad, es decir, de todos estos contenidos que se van trabajando de acuerdo al desarrollo psicológico, corporal, identitario de la persona. ¿Ok? Y entonces, por eso yo decía al inicio que creo que sí se requiere un perfil, ¿no es cierto?, en ese diseño y además en el facilitador o los facilitadores que vayan a abordar el tema. Porque si hay interés, partimos de un diagnóstico, este tema puede salir. ¿Y cuál es la edad de inicio de la actividad sexual o del coito o de lo que usted... Entonces, si caemos en el error de focalizarlo en lo coital, o en lo genital, estamos volviendo a hacer una práctica no integral. ¿Ok? Creo que es muy importante que el educador tenga muy claro en qué momento puede abordar estos temas, postergarlo o decir, ok, de este tema es muy importante, lo vamos a hablar en otro momento porque necesitamos que entiendan algunas cosas antes. ¿Sí? Esto no es que sea banal tampoco, pero requiere No, que ustedes desarrollen algunos conceptos que probablemente todavía no estamos manejándolo, ¿no es cierto? Y que todos entendamos hacia dónde estamos yendo porque replicar la típica enfoque, ¿no es cierto?, genitalista, patologizante, pecaminoso, focalizándolo en lo coital, es un error, ¿sí? Es un error. Y entonces tenemos que tener con cuidado. Si nos hacen la pregunta, no es que no deben sentir que estamos rehuyendo la pregunta, sino que estamos postergándole con una lógica que tiene que ver el proceso formativo educativo. Esta es una pregunta que no nace, por ejemplo, en los niños muy pequeñitos. Entonces, no no. podemos hablar con los niños muy pequeñitos de este tema, pero sí pueden tener un interés por ahí en la adolescencia inicial, ¿no es cierto? Donde los chicos ya están con interés erótico y están empezando a tener enamoramientos, ya no contenido solamente afectivo, sino erótico-afectivo, ¿verdad? Y están expuestos a porno. Y entonces, empezamos a ver que es necesario hablar de otros elementos que no se hacían con el grupo anterior. Entonces, yo creo que es importante, y esta es una condición importante de la educación sexual, que tiene que ser dada de acuerdo al grado de desarrollo, ¿no es cierto?, que tiene el individuo, ¿verdad? Y Eso no, que criticábamos años atrás, que iban a determinados grados con el pene de madera para enseñarle a usar el profiláctico, y nosotros ah, decíamos, pero no, por favor, digamos, el cuidado del cuerpo pasa por otro lado, digamos, entonces siempre decíamos, no pasa por ahí, porque aparece primavera, para nosotros que bien marcadas las estaciones, primavera, salida de los chicos, embarazo, cuidado, hay que hablar de embarazo, llevan el profiláctico, yo digo, ay, le digo, no pasa por ahí ni que uno vaya a dar una sola charla. Eso también es así. Hay un vínculo que uno establece con el paciente dentro del consultorio, pero también por fuera. Es decir, ese vínculo que se construye no es tan fácil, digamos, no hay recetas en esto, pero como dice Jorge, digamos, quizás es lo último que se trata en relación a todo el recorrido que tienen que hacer en vincularse en relación con el cuidado del cuerpo, los cambios que sufren. Entonces, dicen, muchas veces crecen unos más rápidos que otros, otros se sienten más pequeñitos, el otro... Bueno, todo esto que a ellos les preocupa. Y realmente salta cuando uno les pregunta qué cosas te están preocupando y no hablan solamente de sexualidad los chicos, ¿no? Es decir, me parece que el tema de la preocupación muchas veces es cómo se ven, qué quieren ser, qué les gustaría, y el tema de la violencia. Me parece perfecto, Jorge. sí, y finalmente nada más. Creo que ahí en el tema de adolescencia hay que diferenciar justamente la oportunidad que nos da el momento de la pubertad, la oportunidad que nos da el momento de la pubertad, del cambio corporal, ¿verdad? Y de la naciente autonomía. Pues entre los 10 y 14 años, vamos a ir a adolescencia inicial, si bien pueden interés o curiosidad para hablar, que hablemos de estos temas, hay condiciones subyacentes. Primero, ¿cómo estás con tu corporalidad? ¿Has entendido cómo está tu cuerpo? ¿Cuáles son tus cambios?
eh, trabajar mucho en la búsqueda de vínculos comunicacionales de referencia. Si bien ya pueden tener sus primeros juegos afectivos, de enamoramientos, tenemos que ir hablando, como digo, consecuencia. La autonomía progresiva se va dando y uno lo va sintiendo, ¿no es cierto?, en el trabajo escalado progresivo con los diferentes grupos. Ya en los adolescentes más grandes, intermedios o finales, como los decimos, pues evidentemente ahí es mandatorio trabajar la autonomía, el autocuidado, porque la toma de decisiones, ¿no es cierto?, va a venir y aunque no querramos, ¿verdad? En los adolescentes tempranos, yo creo que todavía tenemos que tener una especie de guía anticipada, ¿no es cierto?, asociada a la corporalidad, a la imagen corporal, al autoconcepto, a todos estos elementos que ya están sentando una base y que además nos permiten algo que es fundamental entender, trabajar en el tema masculinidades y feminidades en esa etapa donde el cuerpo empieza a ejecutar los mandatos sociales, las conductas empiezan a Justamente. aparecer y entonces ahí tenemos mucho trabajo para hablar antes de hablar de las relaciones coitales. No sé, eso básicamente. Sí, hay una preguntita más que creo que podríamos con esta cerrar esta parte, que Sí, es, es tardísimo acá. sí, pobre Moni, gracias. ¿Cómo saber si no es solo una confusión de los adolescentes la cuestión de la inclinación sexual? Dejaría esa pregunta para hoy y el resto la retomamos mañana. Me decías en relación a la inclinación sexual, No es solo una confusión una confusión. en la adolescencia. Te digo, con todo este tiempo que te vengo trabajando con adolescentes y que comparto, digamos, una cosa es la confusión en la adolescencia temprana, ¿sí? Que uno dice, bueno, esta ambivalencia, hay veces que le gusta un chico, a veces le gusta una chica, a veces está ahí y te lo dicen, ¿sí? Yo siempre trabajo esto, ¿cuál es el objeto de deseo? Digamos, ¿qué cosa deseas en ese momento? Y hablando del objeto de deseo, puede variar el objeto de deseo, ¿sí? Sobre todo en las primeras etapas de la adolescencia, pero muchas veces, digamos, guiados por esto, vuelvo a decir, no patologizar, ¿sí? Muchas veces están cambiantes y necesitan, bueno, buscan esta experiencia, le pareció que este era su verdadero objeto de deseo y después lo cambiaron. Y realmente me parece que es el respeto y el tema de los cuidados, ¿sí? Yo insisto mucho con eso, así que bueno, mañana nos queda también otro No, momento con los colegas. exacto. Realmente ha sido, creo que muy interesante, nos ha nutrido un montón este diálogo, Moni y Jorge. Muchísimas Pobre, gracias. se han quedado como hasta 170 y pico de escuchándonos tanto tiempo, Bueno, pobres. aquí no estaba tan tarde como en Argentina, más bien tú, Moni, gracias por tu tiempo, por tu generoso tiempo. A ver, las personas, hay unas preguntitas adicionales sobre el tema del suicidio, sobre los adolescentes célibes, sobre los adolescentes, de la sexualidad en adolescentes con temas de necesidades especiales o discapacidades. Esos son temas bastante específicos que creo que necesitaríamos otro espacio para abordarlos en profundidad. Tenemos el compromiso de más adelante trabajarlos más concretamente. Yo quiero aprovechar y compartir con ustedes por qué nos parece tan, pero tan importante tener una formación específica, especializada en adolescencias y juventudes. Seamos clínicos, educativos, sociales, comunitarios, lo que sea. Y creo que aquí nuestros panelistas nos han dicho algo muy importante y es que se necesita la interdisciplinariedad. Desde una sola disciplina no se logra abordar. Y yo simplemente de manera muy rápida, antes de cerrar, les quiero enseñar cómo está diseñada la malla de nuestro programa para que vean la cantidad de cuestiones que abordamos. Tenemos los fundamentos epistemológicos de la psicología para dar un marco muy general
sobre la psicología como un paraguas que lo cubre, esta mirada de adolescencias y juventudes y los estudios sobre adolescencia y juventud, la determinación social de la salud adolescente y juvenil, las corporeidades, energías adolescentes y adolescencias y juventudes, sexualidad adolescente y juvenil en el marco de las diversidades, que Jorge es el docente, salud mental en la adolescencia y juventud, interseccionalidades juveniles, cuidado y bienestar, porque no hablamos de la adolescencia, sino las adolescencias y las juventudes. Tenemos un taller de creatividad para la resolución de problemas, estrategias de intervención y acompañamiento individual y familiar, culturas juveniles de ciberespacio, que es fundamental ahora en estos tiempos, estrategias de intervención y acompañamiento psicosocial y comunitario, investigación psicosocial en adolescencia y juventud, los métodos cualitativos, métodos cuantitativos y finalmente un seminario de titulación. Nosotros hemos entrado por el campo de las ciencias sociales y del comportamiento, entonces el perfil de ingreso es bastante amplio, no específico para el campo de la salud. Entonces, bueno, para quienes se conectaron, se quedaron hasta el final, les damos un enorme agradecimiento. El día de mañana nos volvemos a encontrar y también tenemos un tema que va a estar muy, muy potente, que es el de sexualidad adolescente y cuidados profesionales. Vamos a hablar del tema consentimiento, confidencialidad y prevención de violencia sexual y digital. Igual con dos profesionales de mucha experiencia en este campo. Entonces, para quienes hoy día no alcanzaron a copiar enlaces y eso, mañana les volveremos a poner en el chat para que tengan acceso a los materiales y también que tengan acceso al link de información sobre el programa de maestría para quienes están interesados. Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo, Moni, a Jorge, al equipo que ha estado detrás de esto, haciendo posible que lleguemos hasta acá y a quienes se han conectado el día de hoy.